el agua Kangen. Bienvenido, Jonathan, gracias por estar acompañándonos esta tarde. Al contrario, gracias, Conchita, a ti por la invitación y por permitirnos compartir alguna información sobre lo que es agua Kangen, el agua buena, como tú lo dijiste. Pues en programas anteriores hacíamos una introducción a este tema del agua, hablando sobre las aguas que normalmente bebemos, las aguas tanto refrescos, sodas, aguas carbonatadas o las aguas purificadas, embotelladas, y veíamos pues qué pasa con esas aguas y por qué no es tan saludable beberlas. Y nos quedamos como para este siguiente tema y los siguientes programas de las siguientes semanas, hablar de qué aguas son las que sí son convenientes que ingiramos, que bebamos, que sean buenas para nuestra salud, y pues ahora iniciamos con este tema. Entonces, adelante, Jonathan, podemos tal vez empezar con qué aguas pueden ser saludables para nuestra salud, qué características tendrían que tener las aguas que sí debemos ingerir o que sí podemos ingerir, que nos hagan bien a nuestro cuerpo. Correcto, esa es una muy buena pregunta y esa es una pregunta que creo que todas las personas que en algún momento buscamos algo más para nuestro bienestar, para mejorar nuestra salud, empezamos a investigar y encontramos este tipo de aguas buenas, como tú le dijiste, y qué aguas no debemos de tomar. Como seguramente lo habrán tocado en el programa anterior, estamos acostumbrados a tomar pues cualquier tipo de agua o líquido para hidratarnos, pero pocas veces nos enteramos o nos enseñan o nos dicen o llegamos a conocer que no todos los tipos de agua son buenas o todos los líquidos son buenos para nuestro organismo, ¿no? En particular, se requiere pues un líquido que permita que tu organismo funcione de forma adecuada y además que permita que se mantenga en un equilibrio de manera constante y eficiente, porque ciertamente pues no es lo mismo hidratarte voy a poner un ejemplo, con un café o un atole, ¿no?, en el mercado mexicano, que con una sopa, que con un vaso con agua, ¿no? Si bien todos tienen un contenido de agua, pues no es igualmente eficiente el proceso de hidratación y también no es igualmente eficiente dentro del organismo. Y así es como precisamente llegamos al tema de las aguas alcalinas y en particular de agua Kangen. Es decir, antes de empezar con el que es agua Kangen, que es importante hacer una gran diferencia entre los tipos de aguas alcalinas. Y ahora que explique las características de agua Kangen, voy a explicar por qué razón este tipo de agua, a pesar de ser alcalina, es bien diferente a otros tipos de aguas alcalinas, ¿vale? Y bueno, permítanme empezar diciendo pues qué es agua Kangen o qué significa Kangen. Y Kangen significa... Que la escuchamos mucho, pero no, a lo mejor muchas personas no la han escuchado. ¿Qué significa esta palabra Kangen? Claro, por supuesto. Digo, yo la manejamos de manera yo tan normal que por supuesto es importante decir, pero mira, Kangen es un vocablo japonés, de origen japonés, que significa retornar o regresar al origen. Y tiene mucho sentido, Conchita, porque en nuestra vida moderna ya no, nuestra concepción ya no está cómo se alimentaban, cómo se hidrataban nuestros abuelos y tatarabuelos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad moderna, pues es muy común pues abrir un agua embotellada o ir al súper y comprarte pues un refresco y tenerlo ahí, pues hidratarte si te da sed, ¿no? O inclusive, pues en algunos países, pues tomar agua de la llave y está bien. Sin embargo, en Japón empezaron a idear cuál era la mejor agua que debían de tomar su sociedad y fue así como descubrieron que el agua Kangen o el agua alcalina por electrólisis era lo mejor. Déjame explicarte un poquito cómo nace este proyecto, cómo es que se desarrolló agua Kangen, porque hoy lo vemos muy común, pero ciertamente tiene un origen muy interesante. Bueno, mira, agua Kangen fue un proyecto de unos japoneses que buscaban replicar
las famosas aguas milagrosas que existen en el mundo. Estas aguas milagrosas que existen, por ejemplo, en Delhi, en la India, en Bordeaux, en Alemania, Lourdes, Francia, en fin, en algunos otros países o en pueblos que son muy longevos, tienen ciertas características. Y básicamente las características son dos. Uno, que son aguas alcalinas, y número dos, que contienen hidrógeno activo, que ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero básicamente cuando este equipo de japoneses intenta replicarlo, pues genera lo que hoy conocemos como el agua producida por electrólisis, agua alcalina producida por electrólisis, o en el nombre técnico para nuestros radioescuchas que nos están viendo, que son más técnicos, que son químicos o médicos, agua reducida por electrólisis. Eso es agua Kangen, ¿sí? Agua reducida por electrólisis. Correcto. Ajá. Bueno, y te explico por qué es reducida. Pues técnicamente, para no entrarnos en detalle, tal vez en algún momento podamos o puedas invitar a un químico. Yo con mucho gusto puedo comentarle a alguno de nuestros químicos que por una charla ya de qué es esto de la reducción del agua, ¿no? Pero básicamente lo que estamos haciendo es un proceso físico-químico para transformar el agua normal, filtrarla por supuesto para dejarla apta para el consumo humano y después transformarla por el principio de electrólisis, los electrodos. Es ahí, Conchita, donde yo te decía que agua Kangen es muy diferente a todas las otras aguas alcalinas. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. No sé si tú, por ejemplo, en algún momento has llegado a leer o escuchar que puedes llegar a alcalinizar agua con bicarbonato de sodio, de calcio que tienes en la cocina, exacto. ¿no? Hay muchas personas que me comentan a mí que pues ellas le ponen un poco de bicarbonato a su agua que toman y que ya con eso están tomando una agua alcalina. ¿Sería eso saludable? Correcto. Mira, si tú le preguntas a la inmensa mayoría de las personas que llegan a tener una enfermedad, y ahorita te cuento mi caso en particular, pues a veces estás tan desesperado que ni los médicos le dan exactamente un diagnóstico certero, pues que empiezas a ir a donde vamos todos, y eso es Internet, ¿no? Internet parecería ser uno de nuestros mejores consejeros a veces. Sí, así es. Y si tú buscas, digamos, la cura para lo que tú quieras, la cura para la diabetes, la cura para el cáncer, la cura para la gastritis, pues te vas a encontrar los principales remedios caseros, entre comillas. Dicen, pues mezcla un vasito con agua con bicarbonato y limón en algunos casos, y en algunos otros casos con miel. Ajá. Y ya, santo remedio, así como lo milagroso, y listo. Exacto. Y te explican, claro, y te explican que eso es pues un proceso de alcalinización en el organismo. Ahora te explico. Sí, efectivamente, este tema de la alcalinización del organismo pues tiene muchos científicos y médicos que han escrito alrededor de esto, y por supuesto otros médicos y científicos que son detractores de esto y también lo critican. El tema es que nuestro organismo de forma natural tiene un sistema de bicarbonatos que ayuda a que nuestro organismo siempre esté en equilibrio. Ajá. Ni demasiado ácido, o sea, que entre en acidosis, ni demasiado alcalino, que entre en alcalosis. Ajá. Tanto es malo la acidez o acidosis como es malo la superalcalinidad o alcalosis. Como siempre tenemos que estar... Los extremos no son buenos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y siempre tenemos que estar en un equilibrio, ¿sí? Ajá. Nuestro organismo, nuestra sangre es ligeramente alcalina, tiene un pH, digamos que va de 7.33 a 7.46 más o menos, y nos tenemos que mantener ahí. Nuestro cuerpo siempre está haciendo un proceso bioquímico para mantenernos ahí. Ajá. Y es ahí donde el tema de la alcalinidad juega una relevancia importante. Cuando la gente llega a tomar este tema, llega a tomar estas bebidas con bicarbonato y agua, lo que está haciendo es ayudarle a su organismo a incorporarle elementos que le ayudan
alcalinizarse, ¿sí?, con minerales, en este caso carbonatos o bicarbonatos de calcio o de sodio, que le ayudan a alcalinizarse y contrarrestar de manera eficiente la acidosis. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Cuando tú, no sé, abusaste un poquito del, no sé, la comida condimentada, del picante, este tipo de cosas, y te empieza a generar agruras, un poquito de acidez estomacal, pues tú vas a la tienda o no sé, lo que tengas en la casa, en la pequeña farmacia que tienes en la casa, y te consumes pues un sal de uvas, sal de frutas, de este tipo de elementos efervescentes, ¿sí?, que mezclas en agua y que te caen muy bien, te quitan la acidez, ¿sí?, la gastritis un poco. Lo que estás haciendo ahí es consumir un elemento que hace una bebida alcalina o básica, ¿sí?, que contrarresta tu acidez y tu gastritis. Okay. Ese es el principio del agua con bicarbonato, igualito, ¿sí? Lo que tú haces es tomar un agua que te va a ayudarle a tu organismo a contrarrestar la hiperacidez o la acidez del organismo y llevarlo al equilibrio. Pero ahora déjame hacer una acotación. No es lo mismo hacer un agua alcalina o básica a través de mineralización, como es esto de bicarbonatos de calcio o sodio que tenemos en la casa, o en algunos casos como en algunas bebidas que ya se encuentran en el mercado, que tú puedes encontrar en el súper fácilmente, en algunas tiendas comerciales, que se alcalinizan por sales de potasio, sales de magnesio. No es lo mismo eso que el proceso de electrólisis del agua Kangen. ¿Por qué razón? Porque el agua Kangen no utiliza ningún mineral adicional para hacerse alcalina. Se hace a través de un proceso de electrólisis, utiliza la energía eléctrica, básicamente pues para partir la molécula del agua y volverla a formar, ¿sí? Y de esta manera no le agregas minerales adicionales que tal vez tu cuerpo no requiera. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y a nuestro radio escuchas, a la gente que nos ve, si tú en este momento yo te preguntara, o tu médico te preguntara, ¿sabe usted cuánto calcio o sodio requiere hoy en su organismo? ¿Tú qué respuesta le darías? Pues está difícil, ¿no? Saber exactamente qué requieres de algo sin hacerte un análisis. Claro, exactamente, ese es el tema, ¿no? Entonces, si en general nosotros no sabemos qué requerimos hasta que no nos hacemos un análisis de sangre, de química sanguínea, ¿por qué entonces le daríamos o estaríamos dispuestos a darle a nuestro organismo un agua con bicarbonato de calcio, bicarbonato de sodio, si no sabemos qué es lo que requiere, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo. Retomándote un poquito para... Sí. Sí, estamos entendiéndote lo correcto. Muchas de las aguas entonces que venden como aguas alcalinas, que comercialmente por ahí andan circulando, estas aguas en general se hacen añadiendo minerales al agua, que sí les alcaliniza efectivamente, pero entonces no sería tan saludable porque le estamos dando elementos a nuestro cuerpo que ni siquiera sabemos qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Claro, por supuesto, o sea, digamos, no pasa nada si pues tú en una ocasión ingestas el agua con bicarbonato o te compras una botella de estas y te la tomas, no va a pasar nada. El problema es cuando tú lo haces de manera diaria y consuetudinaria, como un hábito, creyendo o habiendo leído en internet que por tomar este tipo de bebidas pues vas a alcalinizar tu cuerpo. Este tipo de bebidas alcalinas que se consumen de manera diaria no son del todo adecuadas para nuestro organismo. Eso es lo que hace el agua. Perdóname. ¿Podrían llegar a ser peligrosas incluso el exceso de minerales que te dan estas aguas? Sí, claro, mira. Por esa razón es importante hacer la diferencia entre aguas alcalinas y agua Kangen. Ahorita hablamos de agua Kangen. Pero mira, si tú, ojalá y la gente que nos ve y nos escucha no lo prueben, pero yo ya he visto gente que lo hace. Si tú tomas un vaso de unos 250 mililitros y le pones 4 cucharadas soperas
de bicarbonato de calcio de sodio, creyendo que entre más bicarbonato le pones, mejor te vas a poner o más rápido te vas a sanar, pues mira, te sugiero que lo hagas y que te lo tomes afuera del hospital de urgencias, porque en cuanto te lo tomes, te va a generar una alcalosis que te va a mandar al hospital de urgencia. ¿Por qué? Porque te vas a entrar en un cuadro en el cual entras en el otro lado, la superalcalosis, te vas a deshidratar y te van a tener que meter un suero para estabilizarte, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ahora, si esas 4 cucharadas te las tomas, no juntas, pero una un día, otro día, otro día, ¿es similar? No, porque tu cuerpo tiene una forma de irlo absorbiendo de manera gradual y paulatina, Ajá. ¿sí? Ajá. Eso es lo que nos hace diferente de agua Kangen. Agua Kangen no contiene minerales adicionales y tú puedes ingestar la cantidad que quieras de agua Kangen sin caer en esta alcalosis y sin efecto secundario y sin causarle un daño a tu organismo. Ajá. Esa es la diferencia entre las aguas alcalinas tradicionales y normales y agua Kangen que se alcaliniza por un proceso de electrólisis. Ok. ¿Sí? Muy bien, entonces la diferencia básica es esta, ¿no? Las aguas que tienen bicarbonato o otras aguas alcalinas las hacen a través de añadir minerales y a la larga puede ser dañino para nuestro cuerpo. Y esta agua Kangen de la que nos vas a hablar un poco más hoy es un agua que está hecha o generada a través de un proceso de electrólisis a partir de la misma agua, sin añadirle absolutamente nada. Exactamente. Y dado que no, lo único que hace es este equipo, pues filtra el agua y la deja apta para consumo humano, la transforma a través del proceso de electrólisis y te genera un agua alcalina, pero no es la única característica de agua Kangen. Tiene otras 3 características que con muchísimo gusto te las comento brevemente, y por eso es lo que hace diferente a agua Kangen de todas las otras aguas alcalinas, ¿no? Exacto, entonces uno de sus aspectos muy valiosos es este, que la alcaliniza sin ponerle nada adicional, sino solamente a través de este proceso de electrólisis. Esa es una de sus maravillas. Ahora vamos a comentar cuáles son las otras. Claro, por supuesto. Mira, agua Kangen, además de ser alcalina, es antioxidante. Esa es una maravilla, porque, mira, normalmente ya en este mundo moderno es muy común ya escuchar este tema de consume antioxidantes y no te envejezcas tan rápido. Todo lo que es antioxidantes, consúmelo, ¿no? Pero a veces poco sabemos qué es esto del antioxidante y cómo funciona en nuestro organismo. A veces lo que más nos importa es, pues esto, ¿no? Las arruguitas, que no nos veamos viejitos, las canas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿sí? Pero lo más importante está en que cómo protegemos nuestras células del envejecimiento celular prematuro, 1, y 2, del daño a la cadena genética. Esto sí ya son cosas bien importantes, y por esa razón hay que consumir antioxidantes. Por ejemplo, antioxidantes que normalmente pues, conocemos, pues está el resveratrol de la uva, el olivo, esta emulsión del hígado de bacalao que pues, de niños nos daban y odiábamos, ¿no? Esa también es antioxidante. El té verde, por ejemplo, es antioxidante, ¿sí? La vitamina C. Pero agua Kangen es hasta 40 veces más antioxidante, o tiene un efecto más antioxidante que la vitamina C, o que esta emulsión de Scott, ¿no? ¿Sí? De forma comprobada, por supuesto, ¿no? Esto lo podemos probar en algún otro momento, en alguna otra charla, cómo es que es antioxidante. ¿Qué es lo que genera en el organismo? Ahora te comento qué es lo que hace esta agua Kangen. Cuando nosotros ingestamos esta agua, lo que estamos dándole a nuestro organismo es una forma de proteger a las células, evitando el proceso de oxidación prematuro y por lo tanto el envejecimiento de nuestras células y por lo tanto el envejecimiento de nuestros tejidos, de nuestro organismo. Por ejemplo, tú puedes ver 2 personas de la misma edad, 40 o 50 años,
y una a lo mejor parece de 70 y otra parece como de 20, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es que le hacen, no? ¿Sí? Pues el tema es que sus tejidos o su organismo, en un caso ha envejecido menos rápido que en el otro caso. Muchas personas, por ejemplo, que viven estados de estrés, preocupación constante, viven siempre enojadas, tienden a envejecer más rápido que la gente que vive más alegre la vida. No sé si lo has notado también. Muchísimo, sí. Es otro tipo de estrés que nos envejece, ¿no? Las emociones como el enojo y el estrés. Claro, y precisamente Agua Kangen es una forma de ayudarle a tus células a protegerse de este estrés, de los radicales libres que genera nuestro organismo, pues por lo que respiramos, por lo que mal que comemos, por el estrés que manejamos, por lo poco que descansamos, por los entornos a los que estamos expuestos, humo, cigarro, este tipo de cosas, ¿no? La radiación, este tipo de cosas, que al final del día generan radicales libres y van envejeciendo nuestras células. Entonces, esa es la segunda característica de Agua Kangen. La primera, alcalina; la segunda, antioxidante, ¿no? Antioxidante. Y dices que más que un jugo de naranja incluso, y que un té verde. Sí, por supuesto. Si probamos en una segunda charla, me gustaría hacerte la prueba aquí para que la vean. Si tú pruebas, digamos, la capacidad que tiene antioxidante un té verde o un jugo recién exprimido de naranjas recién cortadas del mejor árbol del mundo, ¿sí? Agua Kangen es hasta 40 veces más antioxidante. Suena muy interesante. Sí, valdría la pena mostrarles a las personas que tal vez nos vean y digan, ay, ¿a poco de veras es cierto? Claro, podemos hacer la prueba. Me dará muchísimo gusto hacer esta prueba para la gente que nos ve y nos escucha, por supuesto. Esa es la segunda característica, y tiene otras dos características que con muchísimo gusto te las comento. Ajá. Mira, la tercera característica de Agua Kangen es que contiene gas hidrógeno, ¿sí? Esto de gas hidrógeno pues es algo bien novedoso. En el mundo empezó a explorarse cómo el gas hidrógeno beneficia a nuestro organismo, y ya en 2014 en Estados Unidos se fundó el primer instituto que investiga específicamente el gas hidrógeno y cómo funciona en el organismo. Sí, claro, sobre esto hay mucha bibliografía ya en inglés, están publicadas en revistas arbitradas, médicas, científicas. Lamentablemente todavía en español no tenemos investigación al respecto. Con mucho gusto las podemos compartir en algún momento con el auditorio. Y bueno, ¿qué hace esto del gas hidrógeno? Sin irnos a la parte química, lo que hace es ser, precisamente por esas razones, que es antioxidante el Agua Kangen, primero, pero además es antiinflamatorio, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Ayuda a que las células no mueran fácilmente, pero que aquellas células malas, llamémosle cáncer, las células cancerosas mueran más rápidamente, y además permite un mejor funcionamiento metabólico. Hay varios estudios, muchísimos, que han demostrado que el gas hidrógeno en personas con problemas oncológicos permite evitar la proliferación de estas células tumorales cancerosas y evita o más bien reduce el tamaño de este tipo de tumores, ¿no? No quiero decir abiertamente que Agua Kangen cure el cáncer, no, por supuesto, y voy a hacer una acotación. No, esta agua no es ni curativa, ni milagrosa, ni terapéutica, pero por sus propiedades hace que el organismo funcione de una mejor manera o más eficiente, para que el mismo organismo pueda combatir ese proceso de enfermedad, ¿sí? Y pues está ampliamente documentado, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto, con muchísimo gusto en algún momento la ponemos a consideración también de tu auditorio, ¿no? Esa es la tercera característica.
Y entonces, la cuarta hay estudios hechos, perdón, porque este tema del cáncer, yo creo que hay tanto cáncer, al menos acá en Guadalajara, pero yo creo que en todo el país, que es muy interesante. Hay estudios, no sé, te pregunto, hay estudios hechos en que personas con cáncer sin quimioterapia reduzcan sus células cancerógenas, reduzcan el tamaño de sus tumores. Sí, mira, es una buena pregunta. Hay estudios de modelos animales e in vitro, ¿sí?, que demuestran que el tamaño y el número de las células cancerosas se reduce con el agua, con el hidrógeno administrado a través del agua, es decir, agua Kangen es una vía eficiente. También hay estudios que demuestran que personas que se están realizando quimioterapias o radioterapias que ingestan este tipo de agua, tienen un efecto secundario mucho menos devastador. Digamos, la quimioterapia genera un efecto apabullante en el organismo, ¿no? Vamos, la gente se siente mal porque estás generando un envenenamiento celular, básicamente, ¿sí? Exacto. Pero digamos, agua Kangen permite restablecer más rápidamente el organismo sin comprometer los efectos de la quimio o de la radioterapia, ¿sí? Ahora, qué bueno que tú hiciste esa pregunta, porque ciertamente nosotros, dado que decimos que agua Kangen pues no es ni médica, ni curativa, ni milagrosa, tampoco decimos, y lo digo muy claramente, si estás en un tratamiento medicamentoso dentro, porque tienes un problema oncológico, un padecimiento oncológico, pues sigue tu tratamiento médico, ¿sí? Y yo estoy seguro que agua Kangen te va a ayudar a hacer más eficiente el tratamiento medicamentoso. Ahora, en lo particular, sí conozco casos, ambos, personas que no siguieron un tratamiento médico que tomaron agua Kangen, y personas que siguieron tratamiento médico y tomaron agua Kangen, y ambas están hoy vivas, ¿no? Y bien, ¿no? Pero bueno, a lo mejor de testimonios, sin entrar en detalles, podemos hablar también en otro momento con mucho gusto, muy ¿no? interesante, sí. Y bueno, la última propiedad de agua Kangen es que es un agua que, dado que está estructurada o elaborada por un proceso de ionización, se absorbe mucho más rápidamente en el organismo, hasta 10 veces más rápidamente que el agua normal, ahora entre comillas normal, porque es el agua que normalmente la gente toma, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues estas 4 características se refuerzan de manera simultánea y complementaria. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que te hidratas... Antes de que pases a otro lado, quisiera que me expliques un poquito más esto de lo estructurado, qué significa que esté estructurada y qué hace que se absorbe más rápidamente. Claro, excelente, claro, muy buena pregunta. Mira, cuando el agua pasa por el proceso de electrólisis, ¿sí? Lo que hace es conferirle cierta carga a las moléculas del agua que provocan que la agrupación o las agrupaciones moleculares del agua, ahorita digo cómo, sean más pequeñas. Ahora voy a explicar. Cuando nosotros vemos el agua, normalmente la vemos pues en estado líquido, por ejemplo en un vaso, ¿sí? El agua es un elemento muy curioso porque ni es un sólido como comemos a los, digamos, un madera, acero, y pues tampoco es un líquido como cualquier otro líquido que conocemos. De hecho es un líquido que puede llegar a permear o disolver otros líquidos o hacer una solución, digamos, de otros líquidos inclusive, ¿no? Entonces, ahora voy al detalle. Cuando nosotros vemos así el agua, lo que en realidad, si pudiéramos ver a través de un microscopio, es que veríamos muchas moléculas yendo de un lado a otro, de agrupaciones de 5, 100, 1000 moléculas hacia otras que tienen 200, 300 moléculas. Siempre están en este movimiento, ¿no? Entonces son agrupaciones grandes, de 200, 300, 1000, 2000 moléculas, ¿sí? El agua estructurada
son agrupaciones muy pequeñas de 5 o 6 moléculas. ¿Sí? Eso hace que el agua Kangen sea más fácilmente absorbible, número 1, y número 2, que penetre más fácilmente las células, ¿sí? Que a través de la membrana celular pase más fácilmente el agua. Vamos, nuestro cuerpo requiere hidratarse y para hidratarse hay que hidratarlo de manera eficiente. Por esa razón, agua Kangen hidrata a las personas mucho más rápidamente que el agua normal, ¿sí? Se absorbe mucho más rápidamente a través del plasma sanguíneo, ¿no? de la sangre, ¿sí? Esta es la diferencia, digamos, de agua Kangen contra otras aguas, ¿no? La estructura más pequeña, ¿no? Por ionización. Exacto, entonces, por ejemplo, para un deportista que se quiere hidratar porque perdió mucho líquido al hacer ejercicio y al hacer deporte, sería excelente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos quedan creo que 2 minutos. Conchita, vamos a ir concluyendo creo que con este tema, pero ciertamente, mira, para deportistas o por cualquier persona que busque una hidratación eficiente, nosotros hemos trabajado con triatlonistas y muchísimos deportistas de alto nivel que se hidratan con agua Kangen. Y eso es lo que al final del día, estas 4 características hacen que precisamente agua Kangen funcione de una manera óptima en nuestro organismo, ¿no? Ok, entonces nos dices que quedan 2 minutos. Retomando, las 4 características principales serían que está alcalinizada por medio de electrólisis y no añadiéndole otros minerales, que es antioxidante, que tiene el gas hidrógeno, que como nos dices, estas personas en Estados Unidos han investigado mucho, que sería muy interesante traer esos estudios en otro programa, y por último, que está estructurada en moléculas más pequeñas y que esta microestructura hace que penetre más fácilmente a las células, nos hidrate mejor. Y pues bueno, no solo deportistas, sino todos, nuestras células necesitan estar bien hidratados, desde nuestro cerebro, ¿no? Para pensar adecuadamente tiene que estar bien hidratado. Claro, por supuesto, ese es precisamente lo que hace agua Kangen diferente del resto de las aguas del mundo. Muy bien, pues creo que entonces tenemos que cerrar el programa por hoy, queridos amigos, súper interesante. Jonathan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para la siguiente vez esperamos no tener problemas técnicos y poder entrar al aire a tiempo y que funcione todo bien. Para seguir contigo sobre este interesante tema, pues hay mucho de qué seguir hablando, los testimonios que tú conoces de estas personas, estos estudios que aunque estén en inglés los podremos leer, hacer una síntesis y compartirla. Hay mucho por delante, qué interesante. Continuaremos más adelante. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Gracias, queridos amigos. Gracias. En Planeta 2030.